Para ti, ¿qué es una persona importante? Una persona que... Es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio. Una persona que trabaja y hace bien de su vida. Es una persona que forma parte de mi vida y que nunca me dejan sola. Es una persona la cual se da a querer. Una persona que me importa. Siento afecto hacia esa persona. ¿Verdad que no sé nada? Es aquella que se da a respetar por sus valores y no por sus bienes. Sí, porque me siento importante. Sí, yo soy importante porque yo le aporto algo a la sociedad. Claro, Mi mamá, porque es amable, cariñosa. es importante para mí. Me quiere, o sea, me trata de una forma que nadie lo hace. Muchas personas piensan que la importancia se debe a lo material. Porque no se dan el valor. Porque no confían en sí mismos. Una persona importante Es alguien que merece respeto, amor y afecto. No solo por lo que tiene o ha logrado. Sino por quién es. Yo soy una persona importante. Es muy bonito en realidad. Porque tienes razón. Una persona importante es alguien que merece el respeto, amor y afecto. Es justamente lo que quería decir. What do I think of adolescence? Uf. Los adolescentes, no tengo que pensarlo más, un dolor de cabeza. Faul, egoístisch und grausam. Irrespetuosos, maleducados, egoístas, egocéntricos. Bu fekkente ni noonu la ñu nar a doxalee dañuy perdre seen temps. Miran, opinan y pasan. They're hard to be around. They're just difficult to be around. One minute they're fine, next minute they're in tears. Complicado. Es que es joven, es que claro, que no. Solo piensan en la diversión, en pasar el rato, en estar en el colegueo. They don't want to engage anymore. Solo van a lo suyo. Les falta empuje. Lo pondría todo a trabajar, y a picar piedra para que supieran cómo son las cosas. No puedo. Creo que los adolescentes es la palabra que los define. No puedo. Lo tienen todo hecho, no luchan por nada. Porque no tienen metas ni sueños. Lo que más me molesta es la falta de compromiso. Cualquier tipo de disciplina que necesite una constancia es viable. El egoísmo, solo piensan en ello. No creo que el futuro esté claro con esta generación. Me pones la piel de gallina ahora mismo. Qué maravilla. ¿Y yo qué he hecho? We need them more than they need us. Fico feliz, muito feliz. But you are tearing me apart.
nuevamente bienvenidos. Gracias por acompañarnos a nuestra videoconferencia Los retos de la adolescencia. Mi nombre es Miguel Torres y seré el moderador en esta sesión. A todos los presentes, durante la sesión los micrófonos estarán apagados, por lo que los invitamos a participar con nosotros escribiendo sus preguntas, así como comentarios en el chat. Estas serán leídas y contestadas en un espacio destinado en esta charla al finalizar la presentación. Ahora me gustaría presentarles a nuestro equipo de ponentes de hoy. Jesús David Palomino Esparza, licenciado en Psicología. Cuenta con diplomados en Psicología de Urgencias e Intervención en Crisis, Terapia Breve, Hipnosis Ericksoniana y Mecanismos Alternos de Solución de Controversias. Es socio titular del Colegio de Profesionales de Psicólogos del Estado de Jalisco, y además de socio y vicepresidente de la Sociedad de Egresados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de Guadalajara, fundador del Centro de Servicios Psicológicos para la Comunidad. Ha participado de manera escrita en el diario NTR con artículos sobre el suicidio, estrés, en la FENAPCIME con su artículo Integración de Grupos Multi e Interdisciplinarios de Psicología, así como en los programas de televisión Contacto, Atención Psicológica ante COVID-19, y en el canal C7, Seguridad en torno a los centros universitarios, y en la radio en el programa Naimedia en debates psicológicos como Creatividad, Hipnosis, Ciencia contra Espectáculo. Posee una amplia trayectoria como docente, psicólogo clínico, tallerista, capacitador y ponente en algunos temas como atención a víctimas de violencia intrafamiliar, equidad de género, prevención de violencia familiar, prevención de violencia en el noviazgo, resolución de conflictos, prevención del acoso escolar público, intervención en crisis, entre otros. Actualmente es director de la División Profesional de Psicología de Emergencias e Intervención en Crisis del Colegio de Profesionales de Psicólogos del Estado de Jalisco, coordinador e interventor de la línea de atención psicológica ante contingencia por COVID-19 en el Estado de Jalisco, docente en Psicología de la Universidad Univer de nivel licenciatura. También contamos con la presencia de Sandra Cienfuegos, psicóloga con orientación clínica y organizacional, con maestría en Administración del Desarrollo del Talento Humano. Cuenta con certificaciones en psicoterapia cognitivo-conductual, programación neurolingüística, coach ontológica, administración del talento y capital humano, entre otros. Es miembro activo en el Colegio de Psicólogos del Estado de Jalisco, además de participar de manera estricta en el diario NTR, periódico local en Guadalajara, Jalisco. Tiene más de 20 años de experiencia en áreas de recursos humanos, puestos gerenciales, consultora empresarial e instructora a través de cursos y talleres presenciales y en línea. Por el momento, cedo la palabra a Sandra Cienfuegos para dar inicio al tema. Hola, bienvenidos, muchas gracias. Es un gusto tenerlos aquí como cada mes y a veces cada 15 días cuando hacemos estos eventos donde compartimos el espacio para poderles mostrar a ustedes más información que les ayude con respecto a su vida cotidiana o a su vida laboral. El día de hoy, en nuestro tema de retos de la adolescencia, nos gustaría hablarles sobre cuáles son esos retos y qué características componen esos retos desde el punto de vista psicológico. Y parte fundamental del por qué decidimos hablar de este tema, además de que en este momento estamos todavía en temas de contingencia por la pandemia del COVID-19, es porque dentro de las familias la comunicación cada vez se ha vuelto una herramienta fundamental para poder vivir en armonía. Y dentro de todas estas familias, todos fuimos adolescentes o convivimos con adolescentes y en ocasiones es difícil entender qué puedo hacer o cómo lo puedo hacer o de qué manera puedo aprender a comunicarme mejor o entender esta etapa que estamos viviendo todos, porque todos la estamos viviendo. Algunas frases muy comunes de los padres cuando empezamos a investigar un poco sobre el tema para determinar de qué manera podemos ayudarles. Las que nos compartieron fueron, no entiendo a mi hijo, o ay, déjalo, está en la adolescencia, como una manera de justificar su comportamiento, su conducta, o el ya no lo soporto, ya quiero que por favor se acabe esta pandemia para que se vaya a la escuela. Y aunque en ocasiones puede ser un tanto gracioso y a veces existen muchos memes que nos ayudan a reírnos de la situación o a tratar de entender
de una manera graciosa lo que está ocurriendo a nuestro alrededor o lo que estamos viviendo, también estas frases nos hacen entender algo más, nos hacen recordar algo más, como el bien dijo mi madre que con mis hijos la iba a pagar, es decir, estas autoprofecías autocumplidas, o el ¿por qué ya no me quieren como antes, si antes hacíamos todo juntos? Entonces, dentro de estas frases que como padres o cuidadores en ocasiones compartimos o decimos, estamos también reflejando la situación que estamos viviendo actualmente con respecto al tema de la adolescencia, que no es un tema nuevo o que no son situaciones nuevas, sino que simplemente se ven más o llaman más la atención por este tema de la contingencia y el tener que, para evitar enfermarnos, pues cuidarnos y estar en casa. Y bueno, algunas determinantes o algunos factores biológicos importantes a reconocer dentro de la adolescencia es primero entender en el tema de la adolescencia, cuando estamos hablando sobre esto, ¿qué es la adolescencia? Para la OMS, la adolescencia es un periodo de crecimiento y de desarrollo. Y durante este periodo de crecimiento y de desarrollo existen varios cambios a niveles físicos, psicológicos, emocionales, socioculturales. Obviamente también dentro de los cambios físicos está el cambio y la atención al tema de la sexualidad. Y sin embargo, hay algo importante de entender en este proceso de la adolescencia, que es una etapa de transición. Es esta etapa en la que nosotros vamos desarrollando habilidades y dándole atención y espacio a la creación de nuestra identidad más allá del círculo social en el que nos relacionamos o con el cual estamos creciendo. Estamos hablando entonces que esta etapa puede ser desde los 10 años hasta los 25 años y dentro de esta etapa pues existen también ciertos periodos. Psicológicamente y dentro de esta misma adolescencia, algunos psicólogos a la etapa ya más alta, digámoslo así, que es la etapa entre los 19 años a 25 años, estamos hablando de una juventud plena. Es parte de esta adolescencia donde en muchas ocasiones creemos que solo llega hasta los 19 años la adolescencia y después sigue la etapa adulta. Y no necesariamente es así. Depende mucho de nuestra cultura, de con quién nos rodeamos, el país donde vivimos e incluso la casa donde crecimos o donde estamos. Todo a nuestro alrededor influye también en la creación de las habilidades y competencias que necesitamos para hacer esta transición durante el proceso de la adolescencia. Y algo importante de explicarles o recalcar aquí es que la adolescencia también es una etapa donde se ve influenciada por el tema, por ejemplo, de la urbanización o los temas de evolución en cuanto a actitudes, o incluso podemos darnos cuenta de los cambios que han existido a lo largo del tiempo con respecto a esta etapa en temas, por ejemplo, del matrimonio o los hijos. Cómo esto y lo que vivimos en nuestra sociedad actual influye para que nosotros podamos tomar ciertas decisiones y sobre esas decisiones entonces cambiar nuestra identidad o mejorar con respecto a nuestras conductas o comportamientos. Entonces, más allá que el simplemente hecho de verlo como una transición de un cambio psicológico o psicosocial, estamos hablando de que todo lo que está a nuestro alrededor influye en esta etapa de transición y por eso es importante prestar atención en cómo entendemos a esta etapa antes de entender al ser humano que lo está viviendo, cómo se entiende esta etapa, para sobre eso entender estas frases que vimos anteriormente y por qué cuando decimos esas frases nos estamos refiriendo a algo que estamos viviendo o algo que está pasando y que normalmente no nos sentimos con las capacidades necesarias para hacer frente a esa etapa de transición. Y esto nos lleva al siguiente tema que es, pues, ¿cuáles son esos retos
de los que estamos hablando, de los que para el día de hoy nos reunimos para platicar y charlar sobre el tema, ¿cuáles son los retos desde el punto de vista del adolescente? Algunos de los retos que queremos hoy platicar con ustedes y de los que queremos enfocarnos hoy en temas psicológicos son la independencia social y económica. Por ejemplo, esto se da pues cuando estamos en esta etapa y queremos buscar también el cómo hacernos de estos recursos que necesitamos. Muchas veces durante la adolescencia, algunos entramos a trabajar y trabajamos y estudiamos, y otros por algún tipo de necesidad económica necesitamos entrar a trabajar y estudiar, o a veces dejamos de estudiar para atender otro tipo de necesidades económicas. Y entonces durante estas etapas, aunque se esperaría que no necesariamente fuera así porque pues son menores de edad, los adolescentes empiezan a forjar un tipo de identidad con respecto a esta independencia, lo que nos lleva al segundo punto del desarrollo de la identidad, el entender quién soy con respecto a la sociedad, qué quiero para mí con respecto a hacer una diferencia entre mi familia y lo que yo deseo. Y eso me lleva entonces a buscar ciertos círculos sociales que me ayuden a entender qué estoy pasando, cómo son estos cambios y cómo puedo definirme a mí mismo, entender qué me gusta y qué no me gusta, qué sí quiero para mí y qué no quiero. Y por ello nos lleva a la adquisición de aptitudes, que son estas habilidades, para establecer relaciones afectivas e interpersonales. Y para poder lograr esto, para poder generar estos lazos de empatía, de compañerismo, de colaboración, de cooperación con otros, es fundamental entender cómo fueron esos lazos con nuestros padres o con nuestros cuidadores. Ya que muchos de estos nuevos lazos que vamos a forjar o que vamos a generar van a estar basados en el tipo de relaciones con las que he estado conviviendo y en las que he estado viviendo. Y por eso es fundamental entender que durante esta etapa podemos vernos en situaciones en las que existan retos a nivel social en temas de comunicación y en temas de con quién me relaciono y para qué, que en muchas ocasiones no entendemos o que no son muy claros cuando estamos creciendo, mientras estamos pasando toda esta transición del desarrollo. Asumir nuevas responsabilidades es parte fundamental dentro de los retos, más allá del si tiene su cuarto tirado o tiene que lavar la ropa o tiene que aprender a hacer su cama. Estamos hablando del entender qué son las responsabilidades y por qué es importante para mí asumir la responsabilidad. Es decir, crear conciencia del autocuidado y de la importancia de que mi autocuidado tiene e influye en los otros. Desde simplemente el hecho de que hay cambios físicos y hormonales y de repente nos empiezan a salir más espinillas y tenemos acné, si soy cuidadoso de eso o no, si me interesa o no, si mis compañeros o mis amigos con quienes me relaciono se cuidan o no. Estos detalles que a lo mejor pueden parecer muy simples, son temas que nos ayudan a entender cómo asumimos una responsabilidad o no la asumimos. Si nos justificamos, como en la frase donde decía, déjalo, es un adolescente, si nos justificamos con algo que estamos diciendo o realmente asumimos nuestra responsabilidad al entender que estamos cambiando y que esos cambios nos llevan a evolucionar y que durante esos cambios también van a haber estados emocionales a los que me voy a enfrentar y tal vez no me siento lo suficientemente preparado como para afrontarlos o no sé lo que debo o cómo lo debo hacer. Y por eso llegamos al último punto de estos retos en los adolescentes, que es el enfrentamiento a riesgos en el contexto social y que nos llevan a conductas de alto riesgo. Al momento de no tener las habilidades necesarias o suficientes para poder relacionarme con otros, no entender quién soy, qué quiero, qué me gusta y desarrollar esta identidad,
la falta de habilidad para asumir responsabilidades porque no sé manejarlas o nunca he entendido a qué se refiere o por qué lo tengo que hacer, más allá del por qué, el para qué sería bueno para mí. Entonces existen muchas conductas y muchas situaciones de influencias en nuestro contexto social que generan ciertas conductas y situaciones que me van a influir o que van a influir en mí de manera negativa o positiva dependiendo de mi capacidad o de mi habilidad para afrontar estas situaciones. Por ejemplo, algo muy común y que son errores que los padres o los cuidadores creen que los adolescentes son, es que son expertos en el mundo virtual, es decir, que el adolescente es experto en usar Facebook, Twitter o cualquiera de las redes sociales. Y no necesariamente es así, no porque puedas abrir una cuenta o puedes subir un video o puedas tomarte fotos en Instagram y subirlas, quiere decir que eres bueno para el mundo virtual. Solo quiere decir que sabes usar la aplicación o un teléfono. Pero no estamos preparados o lo suficientemente preparados para manejar el bullying, por ejemplo, los comentarios negativos que hacen o incluso los comentarios positivos que hacen por una foto que subiste en Instagram. Mi capacidad de seguridad o de inseguridad se ve mermada al momento de leer un comentario negativo con respecto a una foto que a lo mejor me llevó mucho tiempo tomar y que a la gente no le guste, o que a la gente le guste demasiado y eso influya en que debo hacer cierto tipo de contenido. Entonces realmente no son expertos en el mundo virtual, solo saben usar ciertas herramientas, mas no saben cómo manejar otras herramientas como la seguridad en mí mismo, la autoestima, la responsabilidad y la conciencia de lo que estoy creando y haciendo. Otro error muy común es pensar, por ejemplo, en la palabra adolescencia. Adolescencia no viene de esta palabra que nosotros conocemos como dolecer, que significa padecer una enfermedad o tener algún defecto. En realidad la palabra viene de un verbo latino que dice adolecere y esa palabra significa comenzar a crecer. Y es muy importante entenderlo porque desde este punto de vista comenzar a crecer es algo motivador y es un reto y es algo interesante, más allá de una enfermedad o de que estoy padeciendo algo. Los adolescentes son rebeldes, eso dicen muchas personas, y no necesariamente es así, y eso fue lo que vimos en el video inicial. Los adolescentes no son rebeldes, están buscando esta identidad y están queriendo crecer. Sin embargo, muchas veces no cuentan con los recursos necesarios para entender lo que sucede. Y es aquí cuando pasamos entonces a los retos de los padres o los cuidadores. Dentro de sus principales retos son la educación, el mantener una supervisión adecuada, el atender cómo, para qué y qué hago para poder ayudarlo, entendiendo también que necesita su espacio para hacer ejercicio, para forjar su identidad, sin dejarlo solo. Es lograr generar esta red de apoyo en la que cuando necesite de mí estoy listo para ti y también te doy espacio para respirar, porque también yo como padre o cuidador lo necesito. No es fácil. La etapa de transición y la etapa de cambio es complicada y más si no contamos con los recursos necesarios para hacerle frente. Y eso nos lleva a los problemas para aceptar la autonomía por los sentimientos de desplazamiento. Esta frase de, es que antes hacíamos todo juntos, siempre querías estar conmigo, o yo era tu ídolo y de pronto me odias o siento que me odias. En realidad no los odian, es solo una percepción de. Es importante entender y para ello se necesita manejar y regular las emociones, los estados emocionales. La inteligencia emocional es una habilidad que podemos desarrollar y es importante para los padres y los cuidadores. ¿Por qué es más importante? Porque ustedes son los que van a ayudar o somos los que vamos a ayudar a este adolescente a entender cómo regular sus emociones. Y si yo no tengo esa capacidad, ¿cómo voy a mostrarle al otro? ¿Cómo le voy a poder ayudar y ser esa red de apoyo que necesita en esta etapa? La negociación
no sabemos negociar, nos cuesta mucho trabajo y más en la cultura latinoamericana las cosas se hacen como yo digo o esta es mi casa y te atañes a lo que yo te digo. Y no es así, en realidad es buscar el entender al otro y el por qué tiene estas dudas y durante estos cambios, ¿cuáles son sus dudas? El aprender a negociar nos ayuda a generar una mejor toma de decisiones y sobre todo a entablar una comunicación empática. La empatía y la escucha activa son sumamente esenciales durante toda la vida y sin embargo en esta etapa es cuando más lo necesitamos. Cuando todos somos pequeños y tenemos estas dudas y llegamos a la etapa del ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué pasó? ¿Y entonces? ¿Y por qué? Tenemos mucha paciencia a veces para entender al niño pequeño porque saben o sabemos que no sabe nada y le estamos enseñando. ¿Y qué pasa? Que dejamos de hacer eso mismo cuando llegamos a la adolescencia. Dejamos de entender y de ser empáticos porque nos ensimismamos en nuestros propios estados emocionales y entendemos y dejamos de entender al otro como que también está aprendiendo y también está pasando por algo. Entonces, ser empáticos desde el punto de vista del adolescente y desde el punto de padre o cuidador es importante para generar una escucha activa y una comunicación que realmente tenga un significado para ambos y que podamos juntos pasar esta etapa de transición. Y por lo mismo, como etapa de transición, me encantaría entonces ahora cederle la palabra a nuestro psicólogo y ponente invitado, Jesús Palomino, para que nos explique más sobre el tema y ahora hablemos sobre qué podemos hacer si ya nos dimos cuenta que existen estos retos y no me siento lo suficientemente preparado para afrontarlos. Muchas gracias, por supuesto que sí. Antes que nada, agradezco a la maestra Sandra Cienfuegos por la invitación, a todo el equipo que está con ella respaldando esta charla el día de hoy. Ojalá sea muy productiva para ustedes. Fíjense, les voy a contar un chisme a la persona que nos están viendo, y es que la maestra Sandra Cienfuegos te ayuda muchísimo a llevarte de la mano precisamente para que todo el proceso sea como muy fácil. Y me hizo pensar precisamente en el cómo a veces nosotros llevamos a nuestros adolescentes de la mano, o nos llevan en todo caso, digo, dependiendo de en qué situación estén, precisamente en este proceso. Y ojalá que todas las personas que nos están escuchando el día de hoy sean o hayan sido adolescentes al menos una vez en la vida. ¿Y por qué digo al menos una vez en la vida? Porque como lo decía la maestra precisamente, esta palabra significa empezar a crecer. Y entonces la oportunidad de empezar a crecer no sucede solamente una vez en la vida, sino que esta se va a estar presentando constantemente. Entonces, si están listos para crecer, pues pasemos a la siguiente diapositiva para saber qué es lo que podemos hacer precisamente en estas circunstancias. Sé que a lo mejor muchos de ustedes puedan estar en este momento precisamente preguntándose, ¿qué es lo que puedo hacer con mi adolescente o yo en una situación de adolescente? ¿Cuáles son las estrategias, cuáles son las herramientas que podría implementar para poder generar una adolescencia mucho más saludable, mucho más fructífera, mucho más afable para ellos? Si bien es cierto que es una etapa real de cambios fisiológicos, cambios sociales, cambios adaptativos, también en la estructura mental, en la cuestión psíquica, se van a ir generando ciertos cambios. Y es por ello que necesitamos desarrollar ciertas herramientas para poder generar una adaptación mucho más adecuada. El día de hoy, digo, el tema es como muy amplio. El día de hoy vamos a estar analizando 4 estrategias que consideramos que pudieran ser como muy útiles o muy pertinentes para ustedes en su situación particular. Una de ellas es la interacción lúdica, otra tiene que ver con la cercanía emocional, una tiene que ver con la organización de las actividades del tiempo libre y la comunicación asertiva. Todas estas simplemente son estrategias que en conjunto van a generar las condiciones adecuadas para poder entablar una relación con el adolescente que sea saludable. Si me permiten pasar a la siguiente, por favor. Gracias.
La primera herramienta que estaremos aquí el día de hoy abordando tiene que ver con la comunicación. Como ustedes se habrán dado cuenta, la comunicación es un tema recurrente en cuestiones de la psicología o en cuestiones de lo que tiene que ver con la psicoterapia. Y esto es debido a que necesitamos generar o entablar canales de comunicación que sean efectivos con las personas. Esto no simplemente para que nos puedan comprender, sino para que exista una retroalimentación y nosotros podamos generar una respuesta también en el adolescente. La más básica de ellas tiene que ver con la asertividad. Díganme quiénes de ustedes se consideran asertivos el día de hoy. ¿Quiénes de ustedes pueden decir, yo tengo una comunicación asertiva? Yo puedo hablar de problemas, yo puedo hablar de situaciones incómodas, yo puedo decir a una persona lo que siento de una manera sin temor a las repercusiones que éstas puedan generar en lo personal. La asertividad no se refiere simplemente a hablar con una verdad cruda. Significa el poder expresarme y el poder hacer que otra persona se exprese sin necesidad de ser agresivo, sin necesidad de manifestarse violentamente, pero tampoco sin ser en cierto parámetro dejado ante las circunstancias. ¿Cuántos de sus adolescentes pueden llegar a expresarse de esta manera sin parecer que están enojados, sin parecer que se les está acabando el mundo, sin parecer que la situación se está desbordando? Imaginemos una situación hipotética, un típico permiso para salir, por ejemplo. Mamá, papá, quiero salir con mis amigos y quiero llegar hasta tarde. Probablemente exista una respuesta negativa por parte de algunos de ustedes. Pero cuando un adolescente les pide una explicación, ¿qué es lo que suelen expresar ustedes? ¿Qué es lo que suelen decir en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué no te dejo? ¿Por qué no? Porque es muy tarde. Porque algo te va a pasar. Porque no son horas para andar en la calle. Y eso no es una comunicación asertiva. Eso básicamente suena a pretextos. Y precisamente el adolescente los toma como tal. Al no ser un argumento justificable o válido desde esta lógica, pareciera que lo que realmente estamos tratando de decir es no porque no quiero, pero no lo decimos de una forma explícita, sino que implícitamente tratamos de buscar ciertos argumentos o ciertos pretextos para poder justificar nuestras propias acciones como padres o nuestras propias creencias, porque si esas vamos, pues riesgos existen en todos lados, no solamente fuera de casa, no solamente en la calle. Altas horas de la noche, pues digo, eso es parte del ciclo de un día cotidiano. Nosotros entendemos que puede haber ciertas situaciones para las cuales nuestros hijos no pudieran estar preparados, pero precisamente es ahí donde entra el cómo voy a comunicar esta idea o cómo voy a poderla expresar, cuál es mi temor como padre, cuál es mi preocupación, cuál es realmente el pendiente. Y sobre todo, si yo estoy preocupado por cómo va a reaccionar mi hijo, o si estoy preocupado por una circunstancia ajena a la que se encuentra mi hijo. Porque precisamente es ahí donde se maneja una comunicación paradójica, donde pareciera que yo no confío en mi adolescente, o yo no confío en el adolescente, sino que estoy diciéndole que no le permito hacer tales o cuales actividades porque desconfío o lo creo de alguna manera inepto o lo desvalorizo como para poder hacerse responsable de una situación en particular. Por eso es importante también que nuestra comunicación sea congruente. Y aquí viene el segundo punto de esta estrategia. El que yo sea congruente va a poder implicar una comunicación mucho más estable. A veces, generalmente, no sé si les ha pasado el de, pregunta típica, ¿cómo estás?
Respuesta estándar. Bien, gracias. ¿Y tú? Pero a lo mejor no estoy reflejando un bienestar. Si yo contesto, bien, realmente no estoy siendo congruente con mis acciones a lo que estoy diciendo verbalmente. Y entonces es importante que yo tenga muy presente si mi comunicación verbal está siendo congruente con mis acciones, con mi sentir, con mi forma de pensar. ¿Estás enojado? No, para nada. Yo así hablo, yo así estoy siempre. Otra cuestión de incongruencia. Lo único que hacemos es generar confusión en las pautas de comunicación y el adolescente se da cuenta de esto. Simplemente que no lo puede definir de la misma manera en la cual lo estamos haciendo en este momento, pero se percata de esta incongruencia, se percata de este desfase de comportamientos, de acciones con el tono de voz, con la modulación de la voz o con lo que simplemente estoy diciendo verbalmente. Parte contradictoria. Si yo estoy tratando de poner límites y le digo, no lo hagas, no lo hagas, eso no se hace, y me estoy riendo de esta manera, no estoy siendo congruente tampoco con mi comunicación. Eso me molesta mucho, ya, por favor, déjalo. Estamos realmente no marcando una comunicación que sea congruente. Por lo tanto, cuando vayamos a ser estrictos en el sentido de la palabra, tenemos que reflejar una congruencia comunicacional con esta parte. Hablar con la verdad es un elemento muy, muy crucial. Cuando esto se suele dar, pongo un ejemplo, cuando existen algunas discusiones o algunos problemas entre los padres y que el adolescente se llega a percatar de ello y pregunta qué es lo que está sucediendo y decimos nada. Evidentemente no es un nada, evidentemente sí sucede algo, pero no lo mencionamos. No nos atrevemos a decirle que estoy teniendo una discusión con su padre o con la madre, o que simplemente estamos enojados, o que simplemente nos sentimos tristes. Tenemos que manifestar cuál es realmente nuestro pendiente, cuál es nuestra preocupación, qué es lo que sentimos, porque nosotros mismos somos el reflejo. Recuerda que sucede algo muy particular en la adolescencia, y es en la que voy a estar cuestionando todos aquellos indicadores y pautas de comportamiento que se me han inculcado desde mi infancia, desde mi niñez. Que tienes que portarte bien. Sí, pero ¿por qué? Que tienes que ser una persona madura y responsable. Sí, pero ¿para qué? ¿A razón de qué? Yo veo esa congruencia. Aquí hay un ejemplo muy, muy común en el que le dices a tu hijo o a tu hija, siempre habla con la verdad. Es importante decir la verdad. Y llega alguien y te llama y te busca, está tu papá, está fulanito, y tú le dices que diga que no. Eso precisamente genera confusión en las pautas comunicacionales. En vez de decir, sí estoy, pero no quiero contestar, o simplemente yo tomar la llamada y que el chico o la chica en cuestión vea precisamente cómo se afrontan ese tipo de situaciones que no son incómodas, que no son difíciles, que no son adversas, eso le daría herramientas a él. Hablar sobre los temas que sean susceptibles, hablar sobre sexualidad, por ejemplo, hablar sobre preferencias, orientaciones, hablar sobre las drogas, hablar sobre las novias, los novios, hablar sobre las cuestiones de identidad, de los impulsos que se pueden llegar a tener, hablar sobre las inquietudes que llegue a tener su hija o su hijo en esta etapa es vital y es crucial. Incluso si son temas que para ti parecen poco relevantes, recuerda que él está en esta etapa de exploración. Para él los temas son nuevos, para él los temas son novedosos. Y una recomendación que yo les daría aquí es, trata de no generalizar o generar leyes absolutas sobre la realidad, porque probablemente la realidad que él esté viviendo sea muy diferente a la que tú estuviste viviendo o a la que tú estás percibiendo. Porque recuerda que cada generación o cada etapa va a irse modificando un poco socialmente. Entonces, yo creo que te sería más útil decir, precisamente, yo creo que pudiera ser esta situación,
yo pienso, yo he experimentado, a mí me parece, y siempre hablando desde esta postura, no creando una ley absolutista, en el de, es que así son las cosas, es que toda la gente tiene que comportarse. Realmente toda la gente tiene que comportarse y empezamos a generalizar. Si yo no soy una persona que se comporta, pues entonces imagínate la incongruencia que viene en toda esta parte. Entonces puedes decir, yo en este momento creo que pudieran comportarse de forma diferente. Yo he experimentado una situación similar y lo resolví de esta manera, que son pautas mucho más individuales y le permiten al adolescente poder desarrollar sus propias estrategias, sabiendo que existen muchas posibilidades, no una sola, porque en estos errores de pautas comunicacionales, al hacerlo absolutista, si no estoy bien, pues por ende entonces voy a estar mal. Y como el camino para estar bien es muy, muy estrecho, cualquier cosita que me saque de él va a ser considerado como negativo, como malo, como inadecuado. Y entonces yo voy a sentir que no estoy siendo responsable, congruente, saludable, una persona madura, siendo que las circunstancias probablemente son diferentes. Entonces, aprendamos a hablar con esto también, con esta flexibilidad para no generalizar algunas pautas. Y cosa muy importante, hablar con la verdad, sí, hablar con los temas, pero también decir la información que sea adecuada y pertinente al nivel de comprensión de nuestro chico, nuestra chica en cuestión. Esto debido a que a veces una información muy cruda puede ser muy mordaz para el chico. Tiene que desarrollar evidentemente estrategias para poderlo afrontar, pero las verdades crudas a veces pueden descartarse. No con esto estoy diciendo que se maquille la verdad, que se disfrace o que se mienta, sino que se dosifique esta parte en el que puede ser pertinente o qué no puede ser pertinente para la persona, si tiene o no tiene curiosidad. Ejemplo, si tu chico o chica está preguntando sobre sexualidad, pues existen muchas áreas que pueden estar abarcando la sexualidad. Puedes estar hablando, volvemos a lo mismo, desde la expresión afectiva, desde el noviazgo, la consolidación de una pareja, desde cuestiones coitales, por ejemplo, cuestiones fisiológicas, y a lo mejor tú de repente te vas a decirle que existen páginas pornográficas donde va a poder ver sexos de diferentes, con animales, con enanos, con cabras y demás, cuando a lo mejor esa información no la estaba solicitando el chico, la chica, o no iba en cuestiones que a lo mejor tú sabrás. Y entonces es bueno poder explorar realmente sobre qué quiere saber para yo poderle decir la información adecuada. Chistes como estos existen muchos. Llega un niño con su padre y dice, papá, ¿qué es pene? Y entonces el papá se empieza a poner incómodo de cómo le voy a explicar qué es pene, y empieza, pues mira, hijo, es que los hombres tenemos y bla, 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 bla. Cuando le da toda una explicación muy larga, finalmente el papá le pregunta, ¿por qué quieres saber? Dice, es que escuché en la iglesia que nosotros tenemos que orar para que mi alma no pene. Entonces, imagínate, ¿no? El chasco que se llevó esa persona en ese momento. Entonces, como recomendación, exploremos cuáles son las curiosidades, qué tanto quiere saber el adolescente para poderle dar la información que sea pertinente en ese momento. Le damos a la siguiente, por favor. Una vez ya entablando una comunicación adecuada, asertiva, honesta, afable, vamos a trabajar en lo que es la cercanía emocional. Y esta es una de las pautas principales o esenciales para cualquier cuestión de relación. Recuerda que el adolescente en este momento está desarrollando su identidad, está reconociendo por sí mismo sus capacidades, se está dando cuenta cuál es su estatus en el contexto social donde se encuentra. Si es el chico o la chica popular, si es el chico o la chica inteligente, si es a lo mejor el de los rechazados, de los considerados raros, si eso no es diferente. Aquí nosotros tenemos que
apoyarlo en reconocer esta identidad. No se asusten papás, no se asusten compañeros, familia, no te asustes tu adolescente. Si en esta etapa de repente te llegan ideas como muy alocadas de quererte pintar el pelo, de quererte, seguramente algunos se habrán por ahí alarmado cuando su hijo o su hija quería ponerse un piercing, a lo mejor en esta etapa. No sé si algunos ya piensen en tatuajes, cuestiones de ese tipo. Sé que alarman mucho, que existen cambios del estilo de ropa, a lo mejor algún tipo de actitudes y comportamientos, y todo eso nos asusta a nosotros como padres, porque pues puedes decir, híjole, yo no quiero un pandillero, yo no quiero una persona malviviente, yo no quiero una persona tatuada, ¿cómo que te vas a poner piercing si tienes 13 años, no? ¿Qué te pasa? Todo esto lo único que genera probablemente a veces es mucho más tensión de la que pudiera abordarse en estas circunstancias. De nuevo, si tenemos un ambiente favorable para la comunicación, es saber cuál es la inquietud para poder quererse poner un piercing. ¿A razón de qué? ¿Por qué te quieres poner un piercing? Pues nomás. ¿Por qué? Porque se ven bien chidos. Ah, ok, vale. ¿Y para qué te quieres ver bien chido? No, pues para ser popular. Ah, ok. ¿Y para qué quieres ser popular? Pues para destacar, para gustarle más a las chicas, para gustarle más a los chicos, para que vean que soy como muy malo o muy malota y no se metan conmigo. Ah, y toda esa te va dando pautas precisamente en el por qué la necesidad de un piercing, que tiene que ver con esta parte del desarrollo de la propia identidad. Yo quiero verme más fuerte, yo quiero verme más imponente, yo quiero ser más popular, yo quiero destacar sobre los demás, yo quiero ser visto por las demás personas. Entonces, evidentemente, de trasfondo se encuentra todo esto. No es como de, ay, qué gusto me da agujerarme de repente. No va en ese sentido, sino tiene que ver con esta parte del desarrollo de la identidad. Y entonces, una vez sabiendo cuál es la verdadera motivación, podemos acompañarlo y decir, ah, ok, vale, si lo que quieres es destacar, si lo que quieres es ser como más popular o desarrollar, verte más imponente, pues existen otras maneras para poder hacerlo. Y de aquí le abrimos el abanico de posibilidades al chico o a la chica para que encuentre otras alternativas para poder destacar, para poder resaltar, para poder proyectar esa imagen que quiere dar, porque es importante en su contexto. Y tienes que entender esto. Es importante en el contexto del chico, a lo mejor no en el tuyo. A lo mejor tú, trabajador, trabajadora, dices, no, híjole, tatuajes, no sé si a ustedes les tocó esta época donde persona con tatuajes era rechazada o era como botada o con piercings. Entonces, entiende que su contexto es diferente. Por eso, para generar una cercanía emocional, tenemos que aceptar, normalizar y contextualizar cuáles son estos comportamientos que se están dando. Hay cosas que no me parecen tan comunes, que no me son tan cotidianas, que me van a parecer extrañas, pero tienes que entender el contexto. Uno de los principales problemas que de repente llegan a consulta es que mi hijo pasa demasiado tiempo en la computadora, pasa demasiado tiempo con el celular. Claro, nuestro contexto social se ha estado tecnologizando cada vez más y esas herramientas ahora son lo que para nosotros fue salir a la calle en algún momento, o ver la tele a color, no sé si todavía les tocó la tele en blanco y negro, o apenas descubrir el internet, para algunos de ustedes, el Messenger, no sé si se acuerdan de esos primeros chats que se hacían. Entonces tienes que entender precisamente que el ritmo es diferente, la contextualización es diferente para ellos. Aquí entra una parte importante que es expresar y dejar fluir las emociones de una manera proactiva. Que el adolescente pueda expresar sus miedos, sus preocupaciones, su coraje, su frustración, su tristeza, pero no de una manera forzada. A veces nosotros queremos como estar incentivando, me han dicho algunos papás, es que yo sí me acerco con mi hijo y le digo, dime qué es lo que sientes, dime qué es lo que piensas, ábrete conmigo, y esa manera es una forma forzada de estarlo propiciando. El chico, la chica está expresando en todo momento. Digo, son unas pautas de la cuestión de la comunicación.
es imposible no comunicar. Lo que sí es difícil a veces es entender lo que me está diciendo la comunicación. A veces el chico o la chica necesita un poco de espacio para poder asimilar por sí mismo estas ideas, estos pensamientos. Y tú como papá tienes que generar una cercanía, sí, pero no una amalgama con la persona. Es muy diferente mantenerme cercano a decir estoy encima de ti en todo momento, quiero estar encima de ti en todo momento. También no es lo mismo mantener tu margen o tu distancia saludable a decir soy un papá totalmente desapegado de mi hijo o de mi hija, que también a veces sucede. ¿Cómo puedes estar midiendo? Esto es un poco como el juego de saltar la cuerda, no sé si alguna vez te tocó esta parte, en el que tienes que estar midiendo cuándo entrar y cuándo salir prácticamente. Es un juego y esta pauta te la va a estar dando tu adolescente cuando él se empiece a abrir. Va a haber en los momentos en los que va a estar totalmente cerrado, totalmente bloqueado, no va a querer saber nada de ti, nada de nadie. Pero va a haber momentos en los que evidentemente se va a generar las condiciones para poder hablar sobre ello. Y entonces tú tienes que estar en este juego de cercanía, me alejo, me mantengo, me acerco, en este vaivén, en este bamboleo, precisamente para ver cuándo es necesario que tú ingreses más o cuándo es necesario que tú te apartes y él lo resuelva por sí mismo. Generalmente asociamos el enojo, la tristeza, el miedo como emociones negativas. La mayoría de las personas que llegan a consulta es quítame el enojo, quítame el miedo, quítame el coraje. Cuando no debe de ser necesariamente así. Las emociones tienen una función. Más bien es entender el por qué estás enojado, o el por qué tienes miedo, o el por qué estás triste. Se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale tener miedo, y hay que dejarlo fluir. No evitarlo, no reprimirlo, no contenerlo. Lo interesante es qué pautas le doy o qué estrategias yo le doy a mi hija, a mi hijo, para que pueda expresar este enojo, o esta tristeza, o este miedo. Porque nosotros lo podemos ver a lo mejor de una manera mucho más madura. Pues háblalo, comunícalo, exprésalo, aquí estoy, te escucho. Cuando no necesariamente tiene que ser dialogado verbalmente. A veces puede ser a través de un juego, a veces puede ser a través de luchitas, de gritos, de una carta, de la música. No sé si ustedes eran de estos adolescentes que ponían música a todo volumen, y luego por ahí papá, mamá decía, bájale a tu cosa, bájale a tu ruido, bájale a tu música. Y él está en ese momento precisamente encontrando una manera de poder canalizar o fluir esas emociones. No estoy diciendo, ojo, no estoy diciendo que se le permita hacer como todas las actividades. Evidentemente hay ciertas reglas. Imagínate música a todo volumen a las 3 de la mañana y tú intentando descansar. Habrá ciertas pautas, pero sí es necesario que puedas comprender de qué forma él o ella está expresando estas emociones. Y en el último punto es darle este reconocimiento personal y desarrollo. Vaya, eso que tú haces, a lo mejor yo no lo comprendo, no lo entiendo, pero seguramente es importante. Me platicaban en un caso específicamente que un papá, uno de sus adolescentes, quería ser youtuber. Y quería vivir de eso, ese era su sueño. Ya no quería estudiar una licenciatura, ya no quería estudiar una carrera. El adolescente quería dedicarse a publicar videos de YouTube. El papá decía, el problema no es que sea youtuber, el problema es que no le veo talento para hacerlo. Y pues realmente no creo que se vaya a mantener de eso. ¿Por qué? Pues porque no tiene como mucha gracia, ¿no? Él decía, mi hijo no tiene como mucha gracia para poder hablar, los temas de los que le interesa no son como muy relevantes, entonces pues yo no le veo futuro. La cuestión es que el papá en esta parte, en esta pauta, estaba limitando desde su perspectiva. Es como yo, como papá, no le veo ese futuro, o yo no creo que sea como el adecuado, o simplemente no le reconozco el talento para poderlo hacer, pues entonces le quiero evitar esa pérdida de tiempo. Y es como de, a ver, espérate papá. El hijo está explorando esta parte. Él tiene capacidades para poderse dar cuenta por sí mismo si tiene o no tiene las habilidades o las competencias. Puede iniciar este proyecto y darse cuenta por sí mismo
si realmente puede o no puede alcanzar una trascendencia en su vida o en su cotidiana. No sé si te ha pasado cuando de repente un niño quiere un juguete o quiere alguna cosa en particular, una vez que lo obtiene, pues la curiosea, la juega y luego la deja. Básicamente sería como este mismo proceso en el cual se le pueda permitir al adolescente explorar sus propias capacidades. Seguramente le llegará esta temporadita de quiero ser youtuber y a lo mejor le dura unos meses. Permite que lo explore de por sí mismo y se dé cuenta por sí mismo si pudiera hacer algo suyo, algo benéfico, algo que le guste. Y a lo mejor no se termina manteniendo de eso, pero sí es algo que le genera una cuestión de identidad, o sí es algo que le genera una cuestión de relaciones saludables con otras personas, o sí le genera a lo mejor algo satisfactorio a nivel personal. Y entonces él mismo se puede dar cuenta de, ya sé que de esto no me puedo mantener económicamente, pero aún así me da otras satisfacciones. Permítele explorar sus propios recursos, permítele explorar sus propias potencialidades. Veíamos al inicio, ¿no?, este video que nos ponía la maestra Sandra Cienfuegos y su equipo, en el de, pues, híjole, yo soy un adolescente autodidacta, yo soy bailarín, yo descubrí esto, yo descubrí lo otro, yo hice, yo demás, y es porque probablemente a estos adolescentes se les permitió explorar esas capacidades. Y quien te dice que probablemente a lo mejor el sorprendido no seas tú más adelante. Le damos a la siguiente, por favor. La interacción lúdica es una muy importante. Me voy un poquito más rápido por cuestiones de tiempo. La interacción lúdica. Aprendamos a convivir de una manera que sea divertida, que sea amena para nuestros adolescentes. Si generalmente cuando nosotros hablamos es como para quererle dar consejos sobre la vida o quererle hablar de nuestra valiosa experiencia y de toda nuestra sabiduría como adultos, no siempre es favorable porque, de nuevo, el adolescente está en esta etapa de exploración personal. Deja que él explore, deja que él conozca y reconozca el mundo por sí mismo, por sí misma. Tu función es apoyarlo cuando él o ella lo necesite, cuando él o ella lo solicite. Pero no toda la interacción tiene que ser solemne, no toda la interacción tiene que ser de, tú sin experiencia, tú lo vas a regar. Sino debe de haber pautas precisamente para una interacción que sea divertida. Recuerda que el aprendizaje se da de forma significativa, si es alegre. Tú recuerda tus propias clases, tú recuerda simplemente cuáles han sido tus mejores días. Trae un recuerdo amable en este momento y dime si no te la pasaste bien en esa ocasión. Dime si no te divertiste. Por eso fue significativo, por eso aprendiste una lección, porque fue significativo para tu persona. Este tipo de interacciones fortalece los vínculos, fortalece los lazos y ayuda a desarrollar lo que son los estilos de cada uno de sus hijos, de sus adolescentes o de ustedes como personas incluso. Desarrolla tu propio estilo personal y deja que él desarrolle el suyo. ¿Qué significa esto? No se van a divertir de la misma manera que tú te divertías o no les va a parecer divertido las mismas cosas. Otro tipo de ejemplo. Familia típica donde la tradición familiar es los domingos, diario hacemos cocido y vemos películas en la tarde. Y eso es religión. Ok, vale. Pero si tu chico o tu chica no se divierte con eso, o no le parece tan entretenido, o no le parece tan llamativo, va a perder significancia o relevancia. Y esto lo reportan muchos papás en esta etapa. Es que ya se empezó a despegar, es que antes nos acompañaba a las salidas, es que antes sí quería venir con nosotros, ahora ya no, ya se prefiere quedar en casa, o prefiere no a las salidas familiares. Y entonces ellos tratan de... es que antes nos acompañaba a las salidas, y ellos tratan de forzarlo para que salga con ellos, cuando el momento es más bien entender qué es lo que es divertido para él o para ella en este momento. Y por supuesto, desarrollar estas fortalezas y cualidades. De nuevo, imaginemos que a él le divierte precisamente el desarrollar contenidos para YouTube, para Instagram, para Face. A lo mejor para ti no va a ser relevante, para ti no va a ser significativo, pero él o para ella sí.
¿De qué manera tú vas a interactuar con esa parte? ¿Conoces realmente cuáles son los intereses de tu hija, de tu hijo? ¿Conoces realmente cuáles son estas formas significativas de divertirse? No sé si te has dado cuenta, estuvo muy de moda el aplicar retos en diferentes redes sociales, que se publicaban retos como el reto de echarse agua fría, estaba el reto de aventar la botella y que cayera parada. No sé si te tocaron esos retos, no sé si los conozcas. Y constantemente están saliendo retos diferentes, ¿no? Ahorita a lo mejor pudiera estar de moda hacer TikToks. Yo no sé qué tanto tú estés familiarizada o familiarizado con estos contenidos, con estas nuevas formas de divertirse. No sé qué tan amenos te parezcan, pero si para tu hija o tu hijo son interesantes, pues evidentemente hay que generar los puentes que puedan desarrollar estas convivencias donde se puedan llevar a cabo algunas de esas actividades. Y si no son compatibles conmigo, porque también se vale decir, ¿sabes qué? Esto no me cuadra, esto no funciona, esto no me gusta a mí, sé que te gusta a ti, lo respeto. Encontrar una tercera cosa en común. A lo mejor a mí me gusta ver películas, a ti no te gusta. A lo mejor a ti te gusta hacer TikToks, a mí no me gusta. Busquemos una tercera actividad que sí podamos hacer juntos y que nos guste a los dos y que sea realmente significativa, porque si no es como yo estoy siendo forzado a interactuar o él está siendo forzado a interactuar y no se da de una manera amena. Generemos estos contextos de diversión para todos, y para esto pues hay que salirse de la zona de confort, hay que atreverse a explorar otro tipo de convivencias, otro tipo de actividades, otro tipo de escenarios. Le damos a la siguiente, por favor. Gracias. Finalmente, digo, ya para ir cerrando, la parte de la organización de actividades y tiempo libre, hay ciertas pautas que van a ser muy importantes en cuanto a las actividades en el hogar, en cuanto a las actividades que tengan a nivel escolar, las rutinas. No todos los adolescentes tienen el mismo estilo y no para todos va a hacer funcionar la misma rutina. Pleito cotidiano, recoge tu cuarto, recoge tu habitación, manténla aseada. A veces es precisamente difícil que puedan seguir las reglas o los lineamientos, pero ¿comprendes tú cómo está estructurado su día? Tenía un caso donde mamá estaba muy enojada porque su hija no recogía su cuarto, pero era en la mañana irse a la escuela, luego en la tarde iba a hacer como natación y luego después iba como otras actividades extracurriculares y luego la niña, la chica llegaba hasta en la noche y llegaba totalmente sin ganas de hacer su cuarto, y los fines de semana lo único que quería era descansar y dormir y demás. Entonces no había como un tiempo adecuado o estratégico para que pudiera desarrollar estas actividades. Tienes que entender que es muy diferente el tiempo de descanso, el tiempo de dispersión, el tiempo de ocio y el tiempo libre. Son conceptos totalmente diferentes. Tú puedes tener tiempo libre y no estarlo descansando o no estarte dispersando. Tú puedes descansar a pesar de no tener tiempo libre. Tú puedes dispersarte con otras actividades. Cada una va a ir enfocada a diferentes áreas. Ver la tele, por ejemplo, para algunos, o estar simplemente en la computadora, no significa que sea descanso. Tampoco significa que me esté dispersando. A lo mejor simplemente es la parte del ocio. O simplemente, pues en este ratito no tengo nada más que hacer, pues eso es lo que me estoy haciendo en las redes sociales. Tienes que ayudar a estructurar y organizar este tiempo con tu adolescente. Pero sobre todo, darle proyectos con sentido y significado. Vuelvo a lo mismo de, asea tu habitación. Ok, ¿para qué? Pues porque tienes que ser una persona aseada. Sí, pero ¿cómo por qué? O sea, realmente no pasa nada si dejo mi cama extendida, o no pasa nada si dejo mis zapatos tirados, mi ropa tirada. Y es como él no le ve significado, ojo, no estoy diciendo que no tenga un significado, una importancia, sino él o ella no le ven esta importancia, no le ven este significado, no le ven esta trascendencia, va a ser mucho más difícil que pueda seguir estas pautas o este ritmo. Tiene que ser un proyecto que sea relevante para él o para ella. Si no es así, pues velo cuando se va a arreglar, que va con el novio, que va con la novia,
pues dime si no se baña, si no se perfuma, si no se intenta cambiar la actitud, precisamente porque para ella sí tiene significado, o para él tiene significado. Le damos a la siguiente, por favor. Finalmente, todas estas estrategias van a permitir, evidentemente, que en el adolescente exista una sensación de afecto y una sensación de capacidad, de yo puedo realizar cosas, puedo explorar, puedo permitirme hacer, puedo permitirme sentir, puedo permitirme expresar, y mis padres, mis apoyos, mis soportes me muestran este apoyo, este reconocimiento, lo cual genera precisamente un adolescente saludable. Han sido muchas cositas, son apenas una de las estrategias, el tema da para mucho, pero por mi parte sería todo y cedo la palabra a la maestra Sandra Cienfuegos. Maestra. Sí, muchas gracias. Gracias, David. Agradecemos a todos los asistentes por su participación en este evento y oficialmente damos por concluida nuestra videoconferencia. Que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias, David. Gracias a ti por la experiencia. Muy satisfactoria.